Dice así, primero de Timoteo, capítulo 4, versículos 13 al 15. Le dice Pablo a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en las cosas, en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Amén. Vamos a orar, hermano, en esta. El apóstol Pablo, mi hermano, escribe esta carta a Timoteo, y Timoteo se encuentra en la iglesia de Éfeso. Pablo deja a cargo de esta iglesia a Timoteo, porque en la iglesia, hermano, estaba pasando algo que se dio si no es en todas, en la mayoría de las iglesias del Nuevo Testamento, ¿sí? Empezaron a surgir doctrinas falsas, se empezaron a filtrar más falsos maestros dentro de la iglesia, y Pablo, sí, es por eso que deja a Timoteo en Éfeso. Y mire, ahí en el primer capítulo de la misma carta, le dice Pablo a Timoteo: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando, dice, la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Sí? Pablo, hermano, dice que estos hombres abandonaron, ¿qué, hermano? La fe y la buena conciencia. ¿Siguiendo qué? Siguiendo su pensamiento, siguiendo sus ideas, siguiendo sus propias filosofías. Y Pablo pone a Timoteo como un protector de la sana doctrina, ¿sí? Pablo, como el padre espiritual de Timoteo, le escribe a Timoteo y lo instruye y le enseña cómo es que él tiene que actuar ante estas situaciones en la iglesia. Y en el 3:14, ahí mismo, de la primera epístola, igual, le dice a Timoteo: dice, esto te escribo, dice, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia, hermano? La iglesia está puesta como columna y baluarte de la verdad. ¿Qué quiere decir? Que la verdad divina, los principios divinos se sostienen en la iglesia. La verdad de Dios, la palabra de Dios, su veracidad, ¿sí?, depende de la condición en que se encuentra la iglesia, en el sentido de que sea conocida, porque la palabra de Dios es veraz y es infalible y es inerrante y no hay en ella error ni cosa por el estilo. Pero ¿qué pasa? La iglesia está encargada de que esa verdad permanezca como cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado el legado de sostener esas verdades, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que esas verdades se proclaman en la iglesia, que la verdad de Dios se predica en la iglesia, que la verdad de Dios se enseña dentro de la iglesia. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, para citarlo sepas cómo conducirte dentro de la iglesia. Y ahí mismo le da una lección, ¿sí?, que para que él entienda que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, que Timoteo tiene que estar al pendiente de la proclamación de la verdad. Y miren, cuando en una ocasión antes, hermano, yo no sé si usted recuerde,
enseñamos sobre el versículo 12 de ahí del mismo capítulo 4 de Timoteo. Y le dice Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Sí? ¿Por qué es que Pablo le dice esto a Timoteo? Vemos que Timoteo era un hombre joven y por ser joven podría llegar a ser menospreciado. ¿Por qué razón? Porque cuando vemos a una persona joven entendemos que en un joven vamos a hallar inmadurez, tal vez falta de conocimiento, falta de sabiduría, poca experiencia en cuanto a lo relacionado a la iglesia y al trato con la iglesia. Por eso es que las epístolas de Timoteo, Pablo da recomendaciones siempre a Pablo, cómo debe de dirigirse con los ancianos, con las ancianas, con los jóvenes, con las jovencitas, con las viudas, el cuidado que debe de tener de ellas, ¿sí? Entonces Timoteo está puesto ¿para qué? Para dirigir la iglesia que se encontraba en Éfeso. Y lo primero que encarga a Dios es que cuide la sana doctrina. El mensaje de Pablo es que tenga cuidado de aquellos que vienen con una enseñanza que no es conforme a la palabra, ¿sí? Y le dice a Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, ¿sí? Ninguno te menosprecie, le dice en otro versículo de la palabra. Y le da la solución o tiene la respuesta para el menosprecio, ¿sí? ¿De qué manera usted puede callar a quien lo menosprecia o hacer a un lado el menosprecio de su vida y ser reconocido en su ministerio o en su vida? Le dice: sé ejemplo, ¿sí? Cuando usted es menospreciado, no tiene usted que pelear para que le respeten. Usted tiene que vivir una vida de ejemplo. Y Pablo le dice a Timoteo: sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero enseguida vamos a entrar a los versículos que hoy, hermano, nos corresponde. Dice el versículo 13: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta palabra ocúpate? Esta palabra es del griego prosejo, que significa prestar atención. Entonces Pablo le dice: miren, lo que voy, presta atención a la lectura. De antemano entendemos que Pablo le está hablando de la lectura de las Escrituras, que mantenga atención hacia las Escrituras, ¿sí? Esta palabra significa dar oído. Ocúpate, da oído a la Escritura, a la lectura. Esta palabra también significa aplicarse uno mismo. Entonces Pablo le dice a Timoteo: aplícate tú mismo en la lectura, ocúpate en la lectura, está atento a las Escrituras, trabaja en ello, da oído a la lectura, ¿sí? Y aplícate en esto. ¿Por qué razón? Porque si algo necesitaba Timoteo era conocer las Escrituras. Por eso Pablo dice: entre tanto que yo llego, mientras yo llego y enseño, tú tienes que ocuparte en la lectura, poner atención a la palabra, tú tienes que poner oído a la palabra, te tienes que aplicar en la palabra. Y mira, esta palabra, hermano, se menciona igual en el libro de los Hechos, en Hechos 16. Y versículo 14, el apóstol Pablo está en Filipos, hermano, y cuando el apóstol Pablo, hermano, estaba enseñando, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, dice que adoraba a Dios, dice, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, ¿sí?
En estos versículos la palabra se emplea estar atento, ¿sí? Entonces Pablo le dice a Timoteo, está atento a la lectura, ¿sí? Esta mujer Lidia, hermano, ¿qué hizo Dios? Dios puso en su corazón el que ella estuviera atenta a la palabra que Pablo estaba predicando. Ahí en el versículo 8, en el capítulo 8 del mismo libro de los Hechos, hermano, versículo 6, se encuentra Felipe en Samaria, hermano, y usted, si ha leído el libro de los Hechos, usted sabe que Felipe hacía él sus campañas por su cuenta, él hacía sus campañas y con señales y prodigios proclamaba el Evangelio. Dice el versículo 8, el versículo 6 del capítulo 8, dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Entonces el ocuparse es escuchar atentamente. El ocuparse es aplicarse uno mismo, ¿sí? Y le dice Pablo, ocúpate en la lectura. Nosotros, hermano, como hijos de Dios y como servidores de Dios, tenemos que tener bien claro que nos tenemos que ocupar en la lectura de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque no importa si usted puede decir, bueno, es que yo no tengo un ministerio en la iglesia, yo no soy evangelista, yo no soy maestro, pero todos tenemos un llamado al servicio de Dios. No hay ni uno al cual Dios no lo haya llamado a servirle. Mire, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, hermano, Dios ya sabía que en algún momento el pueblo iba a pedir un rey, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Dios? Dios da instrucciones para cuando ese rey surja en medio de Israel, cuando el pueblo pide ese rey, Dios da instrucciones para ese rey. Y mire lo que dice en Deuteronomio 17. ¿Qué debería de hacer el rey de Israel? Entre las instrucciones que Dios da al rey de Israel, le dice esta, mire. Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras y estos estatutos, para ponerlos por obra. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el rey, no porque era el rey, no tenía la obligación de conocer la palabra, al contrario, era el primer obligado a conocer la palabra de Dios, a ocuparse en la lectura de la palabra de Dios, y no solamente en la lectura, ¿sí? El método de enseñanza para el rey era que él tenía que escribir toda la palabra de Dios, toda la escritura, y leerla todos los días de su vida. El rey tenía que dar un tiempo, tenía que ocupar un tiempo a la palabra de Dios. El rey tenía que aplicarse a sí mismo a la palabra de Dios. Nosotros, hermano, no somos la excepción. Dice el Salmo primero, lo mencionábamos el miércoles, ¿sí? Del varón, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia,
y en su ley medita, se ocupa de día y de noche, se aplica a sí mismo este hombre, esta mujer. No hay ni uno dentro de la iglesia del Señor que no tenga que ocupar un tiempo todos los días de su vida en la palabra de Dios. Que no tengamos que tener en nuestra mente o darnos un momento para meditar en la Escritura, en la palabra de Dios. El mismo salmista en el Salmo 119, los versículos 15 y 78, entre otras más, dice: en tus mandamientos meditaré. La pregunta que hoy nos tenemos que hacer es: ¿cuánto tiempo estamos ocupando en la lectura de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo estoy dedicando a la meditación de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo en la semana yo me ocupo? 1 hora, media hora, 15 minutos, 2 horas en la lectura de la palabra de Dios. ¿Cuánto de nuestro tiempo ocupa la tele? ¿Cuánto de nuestro tiempo ocupa el internet? ¿Cuánto de nuestro tiempo ocupan nuestras diversiones, nuestras recreaciones? ¿Cuánto tiempo ocupa la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Cuánto meditamos en ella? ¿Sí? Enseguida, volviendo al texto, regrésese conmigo allá a Timoteo. Lo siguiente en lo cual Pablo le pide a Timoteo que dedique un tiempo de su vida, que se ocupe de eso, es de la exhortación. Ocúpate en la lectura y después dice en la exhortación. La palabra exhortar quiere decir, aquí se refiere a consolar. En el original aquí la palabra quiere decir consolar. Quiere decir aconsejar, quiere decir animar, quiere decir amonestar, fortalecer, advertir y llamar al lado de uno, llamar a alguien a un lado de uno para platicar. Entonces Pablo le dice a Timoteo que él se tiene que ocupar en exhortar. ¿Por qué razón, hermano? La Biblia nos enseña que la exhortación es un don de Dios. ¿Sí sabía que es un don? Que el que exhorta es alguien que tiene que tener este don, esta capacidad, hermano, de poder hablar con la gente, de poder animar a la gente, de poder amonestar a la gente, de poder aconsejar a la gente. Cuando nosotros aconsejamos a alguien, estamos exhortando. Entonces, mire, dice Pablo en Romanos 12, si me acompaña ya Romanos 12, que exhortar es un don. Entonces, versículo 8 dice: desde el versículo 5, para entrar todo en el contexto, dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que Dios nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad,
el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces Pablo está metiendo en esta lista la exhortación como aquellas capacidades que pone Dios en el pueblo de Cristo para la edificación de la iglesia. Un comentarista dice que la exhortación es el don que capacita al creyente a hacer un llamado eficaz a sus semejantes a que obedezcan y sigan la verdad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el que tiene el don de la exhortación, hermano, es aquel que tiene esa facilidad de comunicarse con la gente, es aquel que puede hacer un llamado a sus semejantes al arrepentimiento, a la disciplina, al crecimiento. Entonces, el que tiene ese don, hermano, de exhortación, una vez que habla con alguien, una vez que llama a alguien a un lado de él a platicar, cuando es de Dios la exhortación, el que lo escucha hace caso. Y una vez que se escucha la exhortación, se entra en la obediencia a Dios. Esta persona tiene una capacidad de ¿cómo se dice? De convencer a alguien. Eso es exhortar. El que exhorta tiene la capacidad de hacer que una persona cambie de actitud hacia los demás y hacia Dios. El que tiene el don de exhortación tiene la capacidad de hacer que una persona cambie su pensamiento hacia Dios, su actuar hacia Dios y hacia los demás. Eso es exhortar. Por eso es que Pablo, hermano, le dice a Timoteo que se ocupe en la exhortación, que él puede llevar a la gente a que la gente se transforme. ¿Por qué? Por medio de su exhortación. Amén. Y mire, la exhortación era una práctica común en la iglesia del Nuevo Testamento. Era algo que todos aquellos que Dios puso como pastores, como predicadores, los apóstoles, continuamente exhortaban a la gente. ¿Qué quiere decir? Que continuamente hablaban con ella, la convencían, la enseñaban, la consolaban. Porque ese es el propósito de la exhortación. Mire, en Hechos 2:40, es el primer discurso de Pedro, hermano, en el día del Pentecostés. $2:40 le dije, amén. Mire de qué manera Pedro, podríamos decir que evangelizaba. Pedro evangelizaba exhortando a la gente. Y dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo exhorto, hermano, ¿sí?, yo llevo a una persona al arrepentimiento. Cuando usted exhorta, usted convence a alguien de su necesidad del Señor Jesús. Cuando se tiene el misterio de exhortación, abre los ojos a la gente de la condición en que se encuentra. Pedro exhorta a las personas que lo oían en ese momento y les decía, sed salvos de esta perversa generación. Pablo los estaba convenciendo de que su forma de vida, de que su actuar era una manera perversa, de que el mundo, de que la gente que no conocía a Dios vivía en iniquidad y en enemistad con Dios. Entonces Pablo los exhortaba a creer en el Evangelio, a dejar su forma de vida anterior y buscar la nueva vida que es en Cristo Jesús. Ahí mismo, Hechos 11. Bernabé, hermano, dice la Biblia que una vez que la iglesia en Jerusalén se entera
de que en Antioquía han creído en el Señor, la Biblia dice que es enviado Bernabé, versículos 22 y 23, para exhortar a esta iglesia. Miren lo que dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Cuál era la exhortación de Bernabé a la iglesia? Fidelidad al Señor. Cuando nosotros, hermano, le hablamos a la gente, cuando usted le habla a una persona que sea fiel al Señor, lo está exhortando. Porque de esta manera Bernabé exhortó a la iglesia que siguieran fieles al Señor. Una iglesia naciente, una iglesia que estaba apenas creciendo en el conocimiento de Dios, que tal vez como cualquier otra iglesia había oposición a la iglesia, había oposición a esta nueva religión, tal vez ahí mismo en su comunidad, que tal vez se filtraban de igual manera nuevas enseñanzas erróneas. La iglesia en Jerusalén manda a Bernabé específicamente con una misión: exhortar a la iglesia a que permanecieren fieles al Señor. Timoteo tenía que ser un hombre que tenía que saber exhortar. Pablo le dice a Timoteo que él tiene que ocuparse en la exhortación, que él tiene que convencer a la gente que permanezcan en su fidelidad a Dios. Pablo, hermano, a los Corintios, en la segunda a los Corintios 6:1, le hace una exhortación a la iglesia de Corintios y le dice lo siguiente, segunda de Corintios 6:1: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corintios, la estaba exhortando, la estaba reconviniendo. Se arrima a la iglesia a un lado y le dice: te exhortamos, te queremos convencer de que no recibas en vano la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no recibas hoy la salvación de Dios y mañana te dejes ir en pos del mundo. Eso es recibir en vano la gracia de Dios. Que no escuches hoy el mensaje de Dios, de su salvación, de su perdón de pecados, y mañana se te olvide. Pablo estaba exhortando a la iglesia que permaneciera en la gracia de Dios, a que la iglesia permaneciera en el don que Dios le había dado, que es su salvación, en ese don inmerecido. Y la palabra hoy nos enseña que nosotros tenemos que permanecer en la gracia de Dios. La palabra nos exhorta con las palabras del apóstol Pablo y a nosotros. Si tú un día recibiste la gracia de Dios, si tú un día recibiste la salvación de Dios, permanece en ella. No deseches la gracia de Dios, no abandones la gracia de Dios. Timoteo tenía que ocuparse de ver a la gente, y cuando él viera que alguien se apartaba de la iglesia, que cuando él viera que alguien, tal vez por las tribulaciones que se venían, por las pruebas, quería abandonar el camino del Señor, Timoteo, pero en la iglesia tenía que exhortarlos a no dejar la gracia de Dios, a permanecer fieles al Señor, porque el Señor es fiel para con nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos que alguien se aparta del camino del Señor, lo tenemos que exhortar a que permanezca en la gracia del Señor. Tenemos que reconvenirle, tenemos que convencerlo que permanezca en la gracia de Dios, que no abandone el regalo que un día Dios les dio. Cuando nosotros, hermano, vemos una persona que se está apartando del Señor, tenemos que reconvenir con él, tenemos que ir con él y tenemos que exhortarlo a que no deje la gracia de Dios.
en Hebreos capítulo 3. Versículos 12 y 13. Mire lo que dice el escritor de Hebreos. Mirad, hermanos, que no haya ninguno entre vosotros que no haya en ninguno de vosotros, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mire, la dureza de corazón es un pecado delante de Dios. ¿Se acuerda que hablamos en algún momento de la dureza de corazón? Y el escritor de Hebreos dice, hermano, cuando dice, mirad, hermano, está diciendo, está atento que no haya haber alguien en la iglesia malo de incredulidad, ¿sí? Que no vaya a haber alguien que en su corazón haya esa incapacidad de creer a las promesas de Dios, porque en el que haya incredulidad, dice, se aparta del Dios vivo. Entonces, dice el escritor de Hebreos, dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo empiezo a ver incredulidad en la vida de mi hermano, de mi hermana, yo lo tengo que exhortar a que se aparte de la incredulidad, porque la incredulidad endurece el corazón. Y mire, dice ahí que ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Yo no sé si malo se refiera a maldad o a enfermedad, pero cualquiera de las dos situaciones destruye el corazón si no se atiende. Si es un corazón malo de maldad, al final de cuentas el corazón va a ser destruido. Si la incredulidad, el escritor de Hebreos la está viendo como una enfermedad y no se atiende a tiempo, el corazón va a morir y la persona se va a alejar. ¿Cuál es el antídoto para la incredulidad? La exhortación. Exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la iglesia la práctica de la exhortación es continua. Que dentro de la iglesia el cuidado de los unos por los otros tiene que ser siempre. Debemos de estar velando los unos por los otros siempre. Amén. Luego, hermano, de la exhortación le dice Pablo a Timoteo, enseguida le dice, después de que se ocupa de la exhortación, enseguida le dice que se ocupe ¿de qué? De la enseñanza, ¿sí? Ocúpate en la lectura de la exhortación y en la enseñanza. ¿Qué es enseñar? Es instruir, ¿sí? Jesús, hermano, dice la Biblia en distintos textos que Él enseñaba la palabra de Dios, enseñaba el camino de Dios, enseñaba el Evangelio, enseñaba. Timoteo, como cabeza de la iglesia, como responsable de la iglesia, tenía él que ser una persona que enseñara, tenía que ser un maestro. ¿Por qué es necesaria la enseñanza, hermano? Porque sin enseñanza no puede haber crecimiento.
Sin enseñanza no puede haber luz en la vida de los creyentes, como ahorita lo vamos a ver. Entonces Pablo le dice a Timoteo que enseñe ahí mismo en el capítulo 2 y versículo 2 de la segunda de Timoteo. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cualquiera puede enseñar en la iglesia? No. Aquí el apóstol Pablo le está dando a Timoteo unos requisitos para aquel que desee enseñar. ¿Qué le dice? Hombres fieles. Primeramente, el que enseña tiene que ser un hombre fiel, un hombre de testimonio. Aquel que quiere enseñar tiene que tener un testimonio detrás de él, hombre fiel. Y enseguida le dice que sean idóneos. ¿Qué quiere decir la palabra idóneo? La palabra idóneo quiere decir apto, que tenga cualidades para enseñar, que sea una persona que se dedique a la enseñanza, que estudie para que pueda enseñar a los demás, que sea una persona que procure, ¿sí?, cuando enseña a hacer las cosas correctamente. Entonces se requieren hombres fieles y aptos para la enseñanza. Eso es idóneo, ¿sí? ¿Quién es el maestro por excelencia? ¿O quiénes son nuestros primeros enseñadores? Nuestros padres. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquel que es padre o madre tiene la responsabilidad de enseñar. Y si una vez que entendió que tiene la responsabilidad de enseñar, tiene que convertirse en una persona fiel al Señor e idónea. ¿Sí? Porque es una responsabilidad que Dios nos ha dado como padres, la de enseñar a nuestros hijos. Entonces, yo tengo que ser un padre fiel. La madre tiene que ser una madre fiel al Señor. Y tiene que ser una persona capaz. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para yo poder enseñar, yo primero tengo que ser enseñado. Y la Biblia es, por decirlo así, nuestro maestro por excelencia. Mire lo que dice la Biblia en Deuteronomio 11. Deuteronomio 11, versículos 18 al 21. Le dice Dios al pueblo de Israel: por tanto, pondré estas mis palabras en vuestros corazones y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Dios, hermano, está haciendo una encomienda ¿a quién? A los padres. Le está hablando al pueblo de Israel, pero le está hablando específicamente a los padres. Y le dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, ¿sí? Y las ataréis en vuestras manos y las pondrás, ¿cómo dice? Y serán por frontales entre vuestros ojos.
¿Sí sabe lo que quiere decir aquí? Es, el judío se amarra una cajita aquí. ¿Cómo se llama esta cajita, Gaby? ¿No te acuerdas? Filacterias. Filacterias. En esa cajita el judío escribe una porción de la ley de Dios, de las Escrituras, y se amarraban hilos en las manos como señal de que tenía que recordar siempre la palabra de Dios. Entonces nosotros, hermano, tenemos que tener siempre presente la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando se llegue el momento y se dé la ocasión, no importa si se acaba de levantar o si va por el camino, se acaba de sentar, usted enseñe la palabra de Dios. Para que al salir de su casa ellos marcaban los marcos y las puertas de su casa con un texto de la palabra de Dios, generalmente de Deuteronomio. Yo no sé si le ha tocado ver por ahí en algún programa, una película, que cuando sale un judío de su casa tiene un escrito y toca con su mano esa porción de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen memoria de la palabra, que la tienen guardada en su corazón y en su alma. ¿Para qué? Para enseñar a sus hijos. Proverbios 6:20. Dice el proverbista: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Como padres tenemos la responsabilidad de ser los primeros enseñadores de nuestros hijos, siempre y cuando usted y yo permanezcamos en la gracia de Dios. Siempre y cuando usted y yo tengamos presente las Escrituras, la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra alma. Siempre y cuando tomemos ocasión para enseñarla, no importa dónde te encuentres. Si hay ocasión de enseñar la palabra, enséñala. A eso se refiere estos textos. Al acostarte, al levantarte, al sentarte, al ir por el camino. Si hay ocasión de dar enseñanza, enseña. Pablo le dice a Timoteo que él tiene que enseñar en cualquier situación, en cualquier momento. Otra cita que tenemos se encuentra en Proverbios 6:23. Y dice el proverbista: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que instruyen. Mire, cada vez que somos enseñados, o cada vez que enseñamos, traemos luz a la vida de alguien. Cuando no conocemos al Señor, vivimos ¿en qué, hermanos? En tinieblas, en oscuridad. Cuando la palabra de Dios se nos es enseñada, se nos trae luz a nuestra vida. Y cuando recibimos el mensaje de la palabra de Dios, la primera luz que recibimos fue de salvación. Pudimos entender que estábamos en pecado, perdidos, alejados de Dios, y la primera luz que recibimos es la necesidad de una salvación. Que vivíamos en el mundo conforme a la mente, a los pensamientos del mundo, que estábamos cautivos a voluntad del diablo, en el lazo del diablo, dice la palabra. Pero una vez que nos hablaron la palabra, nos enseñaron y recibimos luz. Por eso es que fuimos en pos de la luz. Mire, cuando usted está en un lugar oscuro y ve una luz allá lejos, ¿qué hace? ¿Se va al lado contrario? No. Camina hacia la luz. Nadie quiere permanecer en tinieblas. Cuando una vez se nos muestra la luz, vamos hacia la luz.
Una vez que la palabra de Dios trae luz a nuestra vida, una vez que somos enseñados en la palabra de Dios, nuestro deseo debe de ser siempre ir en pos de la luz, porque la enseñanza es luz. Cada vez que Timoteo enseñaba a la iglesia, traía luz a la vida de los creyentes. Cada vez que usted abre la palabra y se encuentra un texto que a lo mejor ya lo había leído, pero tal vez no lo había comprendido, o recibe una nueva enseñanza, una nueva revelación de Dios, Dios está trayendo luz a su vida por medio de la palabra. Por eso es importante que usted y yo enseñemos a nuestros hijos, para que ellos reciban luz. Por eso la luz se relaciona con la salvación, luz y salvación. Vemos textos de la palabra que hablan que el hombre ha recibido luz y salvación. Por último por último de los textos de Proverbios, en Proverbios 23, versículo 12, dice la palabra, dice: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Mire, ¿qué quiere decir esto? Aplica tu corazón a la enseñanza. Que cuando tú recibes la enseñanza, cuando tú estás viendo que estás recibiendo luz, ¿qué tienes que hacer? Esforzarte, aplicarse y buscar más de esa luz, de esa enseñanza. Por eso una vez que usted y yo, cuando conocemos de alguien que proclama la palabra de Dios y que enseña con la palabra de Dios, pues ¿qué queremos? Seguir escuchándolo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque tenemos que aplicar nuestro corazón a la enseñanza. Aquel creyente, hermano, que no se aplica a la enseñanza, que no se esfuerza, que no ocupa un tiempo en su vida la enseñanza, tanto a recibirla como a darla, porque una vez que usted recibió enseñanza, la tiene que dar. Porque debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y usted una vez que recibió la luz del Evangelio, ¿qué tiene que hacer? Proclamar el Evangelio. Pero tenemos que aplicarnos. ¿Qué quiere decir? Tenemos que poner empeño, tenemos que poner todas nuestras fuerzas, tenemos que poner todo nuestro conocimiento a la enseñanza, tanto para recibirla como para darla. Si me están enseñando, yo tengo que poner atención. Si yo voy a enseñar, yo me voy a esforzar en dar la mejor enseñanza. Por eso es que Timoteo estaba siendo instruido por el apóstol Pablo. Y Pablo tenía que enseñar y dice: ¿sabes qué? Todo lo que viste y oíste de mí ante muchos, esto enseña. Aplícate en la enseñanza. Aplica tu corazón a la enseñanza, dice este texto. Cuando alguien lo está enseñando, hermano, ponga atención. Cuando usted ve que alguien le está dando palabra para su bien, para su crecimiento, para su fortaleza, para aumentar su fe, aplíquese en la enseñanza. Y cuando quiere enseñar a otro, aplíquese también en la enseñanza. Esfuércese en enseñar correctamente, en transmitir correctamente lo que Dios le ha dado por medio de otra persona. Eso es lo que Timoteo tenía que hacer. Lo que oíste de mí, esto enseña. Por último, hermano, en el libro de Tito, en el capítulo 1, le dice Pablo a Tito que sea
retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. ¿Para qué? Para que también pueda exhortar con enseñanza y convencer a los que dicen, a los que contradicen. Mire, la enseñanza es un medio de exhortación. ¿Qué quiere decir esto? La enseñanza es un medio de convencimiento. Pero aquel que enseña tiene que ser un retenedor, le dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Yo no puedo enseñar nada, hermano, que esté fuera de la palabra. La palabra no necesita que yo le agregue. En mí no hay un mejor conocimiento que en Dios. Si yo un día vengo con una enseñanza que está fuera de la palabra, es una enseñanza que va a fracasar. Nuestra única preocupación tiene que ser el retener la palabra como fue enseñada. Yo no necesito agregarle nada a la palabra, yo no necesito quitarle nada a la palabra, porque toda la palabra nos fue dada, ¿para qué? Para corregir, para instruir, para enseñar, ¿y qué más? Y redarguir. Entonces Pablo le dice a Timoteo que él retenga la palabra fiel, dice, tal como fue enseñada. ¿Con qué propósito? Para también poder exhortar a otros, ¿con qué? Con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no me voy a pelear con los que contradicen, que la palabra que yo enseñe los va a convencer. Yo no tengo que usar de otros medios para convencer al que no cree. La palabra lo va a convencer, el Espíritu Santo lo va a convencer. Jesús dijo que el Espíritu Santo convencería al mundo de juicio y de pecado. Yo no tengo que convencer a nadie. Yo lo único que tengo que hacer es proclamar la palabra como Dios nos la ha dado. Y la palabra es la que convence. La palabra es la que convence al mentiroso para que ya no mienta más. La palabra es la que convence al ladrón para que ya no robe más. Dice la palabra, sino que al contrario, trabaje con sus manos y tenga para dar aún al que no tiene. Si alguno robaba, dice, ya no robe más, sino trabaje con sus manos. Yo no le puedo convencer de eso a un hombre que se dedica a robar, pero la palabra de Dios sí. Porque la palabra es la que transforma, yo no. Al adúltero, al idólatra, yo no lo puedo convencer, pero la palabra de Dios es la que convence. A nosotros nos toca nada más comunicar, transmitir el mensaje de la palabra de Dios. El Salmo 25:8. Mire. Mire lo que dice la Biblia. Salmo 25:8 dice, bueno y recto es Jehová. Dice, por tanto, Él enseñará a los pecadores que el camino. Bueno y recto es Jehová. ¿Qué entiendo yo por eso, hermano? Que Dios en su naturaleza es bueno, pero también que es recto. ¿Qué entendemos por rectitud? Por justicia, ¿sí? Por lo bueno, por pureza, por todas esas cualidades que nos hablan de la persona de Dios. Bueno y recto es Jehová. Dice, por tanto, por cuanto Dios es bueno y es recto, ¿Él qué va a hacer? Va a enseñar a los pecadores el camino. ¿Cuál camino?
el camino a la salvación, el camino a la vida eterna. Dice la Biblia que hay camino que al hombre le parece perfecto, pero al final son caminos de muerte. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios nos enseña el correcto camino por el cual tenemos que andar. Y Dios nos dice, no vayas por ese camino. Mire, Jesús dijo que había dos caminos. El amplio y espacioso por donde muchos entran, pero que lleva a la perdición. El que es fácil de seguir, el que es fácil de andar, porque van muchos, y es amplio y es espacioso. Pero también dijo que había un camino estrecho y difícil, pero que lleva a la salvación y a la vida eterna. ¿Qué enseña Dios? Que tenemos que andar por el camino angosto, entrar por la puerta estrecha. ¿Por qué razón? Porque aunque es difícil, porque aunque es dificultoso, aunque es estrecho, me lleva a la salvación. Entonces Dios, mire cómo es Dios bueno. Porque Dios muestra ambos caminos. Y Dios muestra el fin de cada camino. Y Dios muestra cómo es cada camino. Fácil, espacioso, y muchos entran por él. Pero el angosto es difícil y pocos entran por él, pero te lleva a la vida eterna. Entonces, ¿qué enseñanza vas a recibir hoy? ¿La del camino angosto o la del camino ancho? ¿Cuál te conviene más recibir? El camino angosto, aunque sea difícil, aunque vaya en contra de la corriente, aunque vaya en contra de la forma de pensar de mis amigos, de mis compañeros de la escuela. Pero Dios está enseñando cuál es el que nos conviene. Mire, Dios le dice al pueblo de Israel, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Pero como hay seres humanos, hermano, que somos tan necios y tan duros de cabeza y de corazón, que elegimos la muerte. Entonces Dios dice enseguida, elige la vida. Por si acaso tu cabecita no te muestra, no sabes la diferencia entre la vida y la muerte, elige la vida, dice Dios. Dios, la única manera en la cual podemos tener certeza de que estaremos un día con Él es recibiendo su enseñanza. No hay otra manera de que usted se asegure de que va a estar con el Señor, sino es que reciba la enseñanza de la palabra de Dios. Timoteo tenía la responsabilidad de enseñar esto a la iglesia. Pero Timoteo tenía primero que ocuparse en la lectura. Tenía que empaparse de la palabra de Dios. Y tenía que continuamente exhortar a la iglesia, convencerlos, acercarse a ellos, con el propósito de que la iglesia del Señor fuera una iglesia santa, apartada del mal, columna y baluarte de la verdad. La verdad de Dios, hermano, usted y yo la tenemos que proclamar. Dios nos la dio, pero Dios no es el que la distribuye, el que la proclama. La iglesia la tiene que proclamar. Dios nos dio la responsabilidad de proclamar su palabra.
pero tenemos que ocuparnos de ella. Tenemos que convencer a la gente con exhortaciones. Tenemos que reconvenir a la gente a que cambie su forma de vida, su estilo de vida. Tenemos que convencer a la gente con la palabra de Dios. Y a los que ya creen, a los que ya están en la iglesia, exhortarlos a que permanezcan fieles al Señor. Si usted un día tomó la decisión de serle fiel al Señor, de seguir al Señor, la exhortación que hoy nos hace la palabra es continuar así. No desmayar, no volver atrás. Que el Señor nos ayude, hermano, a ocuparnos de las cosas que verdaderamente importan. Que el Señor nos ayude a exhortar como conviene, a convencer a la gente como debe de ser convencida. Que el Señor nos ayude a ser fieles y tener un testimonio fiel en nuestra vida, y que podamos ser aptos, capaces, idóneos para enseñar la palabra de Dios. Y esto no se logra si no hay un esfuerzo personal. Esto ya no depende de mí, no depende de los del grupo de alabanza, no depende de la gente que está en derredor suya, depende de usted. Póngase en pie.